Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. Quien les habla, Patricia Inestrosa, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco. En estos momentos está por dar inicio el Papa estará por dar la bendición para dar inicio a la audiencia general. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. El Santo Padre ha dado inicio hacia la audiencia general con el signo de la cruz y dando la paz a todos los que en estos momentos nos están escuchando. En estos instantes están leyéndose los monitores lo que será la bienaventuranza, la última de este ciclo que el Papa está dirigiendo en sus audiencias generales. Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, sin la asistencia de los fieles debido a las medidas restrictivas, está dando inicio así la audiencia general. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook, Twitter y a todas las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. EWTN, Televisión C, Telmón TV, Radio Televisión Diocesana Toledo, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta, Guadalupe Radio Los Ángeles, San Diego y Tijuana, Radio María Venezuela, Radio María Chile y ESNE Televisión. En estos momentos, el monitor en lengua francesa está dando el texto bíblico de Mateo, el capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegre y contentos, pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Seguirá ahora el monitor en lengua inglesa. Esta es la octava bienaventuranza y última, como lo había anunciado al principio de esta serie, el Pontífice. También el Santo Padre para el próximo mes de mayo ha invitado a las familias a rezar el rosario en sus casas. A María, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. El Papa escribió a todos los fieles que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Es la propuesta del Papa. En mayo, escribe, es tradición rezar el rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual. Por eso la propuesta de redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa, dijo el Papa. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Seguidamente vendrá el monitor en español que leerá el texto bíblico en español. Lectura del Evangelio según San Mateo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. A continuación toca en português, el monitor dará el texto bíblico en português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu.
Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. A continuación sigue en árabe el texto. La lectura del texto bíblico sobre Mateo capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegres y contentos, pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Es así como con esta bienaventuranza el pontífice concluye su camino sobre las bienaventuranzas del Evangelio en este día. A continuación el monitor dará el texto bíblico en polaco. Son las 8 lenguas oficiales de la audiencia o tradicionales de la audiencia general: italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Después de escuchar el texto bíblico en polaco, el pontífice dará su catequesis sobre esta bienaventuranza, sobre este día. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la audiencia de hoy concluimos nuestro camino sobre las bienaventuranzas del Evangelio. Como hemos oído en la última, se proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Questa beatitudine annuncia la stessa felicità della prima. Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es para los perseguidos, así como para los pobres de espíritu. Así comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desenredado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las estructuras de pecado, a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto como algo que hay que imaginar. Estos son idealísticos o fanáticos, así piensan ellos. Si el mundo vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Esta palabra fastidio es la clave, porque solo el testimonio cristiano, que hace tanto bien a tanta gente, porque la sigue, da fastidio
a otros que tienen una mentalidad mundana. La viven como un reproche. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y la furia al ensañamiento. Es curioso cómo en las persecuciones de los mártires crece la hostilidad hasta el ensañamiento. Hay que ver las persecuciones del siglo pasado, de las dictaduras europeas. Cómo se llega al ensañamiento contra los cristianos, contra el testimonio cristiano y contra la heroicidad de ellos. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación, del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque, ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué ventaja hay ahí? Es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Son tantos. Los mártires de hoy son más que los mártires de otros siglos. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza de forma victimista y autocompasiva. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Solo un poco más tarde, Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte contra la pérdida del sabor. De lo contrario, la sal solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Por lo tanto, también hay un desprecio que es nuestra culpa cuando perdemos el sabor de Cristo y el del Evangelio. Hay que ser fiel al mundo, al humilde camino de las bienaventuranzas, porque eso es lo que lleva a ser de Cristo y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo. Cuando se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor. Pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que afrontó con gusto los sufrimientos de la persecución que sufrió. La exclusión y la persecución, si Dios nos concede la gracia, nos hacen parecer a Cristo crucificado. Y al asociarnos a su pasión, son la manifestación de la nueva vida. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Aceptar su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones para ofrecer la vida por el mundo sin comprometerse con sus engaños y aceptando su rechazo. El compromiso con el mundo son el peligro. El cristiano siempre está tentado en ese compromiso con el mundo y con el espíritu del mundo. Rechazar el compromiso y aceptar a Cristo es la vida del reino de los cielos, la mayor alegría, la verdadera felicidad.
y después nelle persecuzioni en las persecuciones. sempre c'è Siempre la hay presenza di Gesù la che ci acompagna, presencia de Jesús que nos la presenza acompaña, di Gesù che ci la consola presencia de Jesús que e nos la forza consuela dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. y la fuerza del Espíritu que nos ayuda a Non salir adelante. scoraggiamoci No nos desanimemos. quando una vita coerente del Vangelo Cuando una vida coherente en el Evangelio attira le persecuzioni della gente. llama a la persecución de la gente, que el Espíritu nos apoya en este camino. Era la catequesis del pontífice. Ahora, a continuación, en cada uno de los grupos dará en los saludos y el resumen del Santo Padre en cada idioma, comenzando por el francés. Los fieles de lengua francesa que siguen a través de los medios de comunicación la audiencia general del Santo Padre le manifiestan sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de la audiencia general se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, a las personas enfermas, a los ancianos y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse. A continuación, el resumen de la catequesis en francés. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de notre parcours sur les béatitudes. Como dijo el pontífice, esta audiencia se está concluyendo las 8 bienaventuranzas del Evangelio. En la última se proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Esta bienaventuranza, dijo el Papa, anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es para los perseguidos, así como para los pobres de espíritu. Así, comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desenredado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. C'est pourquoi le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération, de l'assujettissement au succès, à la vaine gloire et au compromis mondain. Dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont les membres ensanglantés du corps de Christ qu'est l'Église à cause des persécutions qu'ils subissent. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. Es la catequesis del Papa de hoy que habla de la bienaventuranza, una de las últimas bienaventuranzas del Evangelio, la que proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. En estos momentos el Papa saluda a los fieles de lengua francesa. El próximo sábado será la fiesta de San José Obrero. Por su intercesión, confío en la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. Que el Señor sea la providencia de todos los necesitados y nos anime a ayudarles. Que Dios les bendiga. El pontífice recuerda este 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, en el cual el Papa pide y confía la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. Le pide a San José Obrero su intercesión para que en esta pandemia encuentren ellos su fuerza y su fortaleza.
Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and A young continuación viene el resumen en inglés de la catequesis del pontífice. Dear brothers and sisters, today we conclude our catechesis on the Beatitudes with the final Beatitude. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. All the attitudes contained in the Beatitudes, when lived for Christ, can lead to oppression by the world. Yet ultimately, this persecution is a cause of joy in heaven. The way of the Beatitudes is an Easter path, leading us from selfishness to a life guided by the Spirit. We see this in the saints, who show that the experience of persecution can set the Christian free from worldly compromise. Tragically, today, many of our brothers and sisters still face persecution, and we express our closeness to them. May we too always remain salt of the earth, lest by losing the taste of the gospel, we lead others to disdain it. By God's grace, whatever trials we do face can draw us to become more like Christ, who leads us to new life. In this manner, following the humble way of the Beatitudes, we will come to experience the kingdom of heaven, our greatest joy and happiness. Era el resumen en inglés. Y a continuación, el saludo del Santo Padre a todos los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de habla inglesa conectados a través de los medios de comunicación. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. A continuación viene el monitor quien dará su saludo y el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. En su catequesis el Papa habló justamente sobre la pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las estructuras de pecado a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto como algo que hay que marginar. Si el mundo, dijo el Papa, vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Da fastidio ser testimonios de Cristo. Por eso es que los cristianos son perseguidos. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque, ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida?
Saluto di cuore i fedeli di lingua tedesca. A continuación, el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Que la fuerza de Cristo resucitado, de la que somos miembros, mantenga siempre viva en nosotros la alegría del Evangelio y la fuerza para ser verdaderos testigos de él. Que el Señor les acompañe con su paz. Die göttliche Macht des auferstandenen Christus, dessen Glieder wir sind, möge in uns immer da die Freude des Evangeliums und die Kraft, es wahrhaftig. Después del saludo en alemán, vendrá seguidamente el resumen del pontífice en español y sus saludos a los fieles de lengua española. Escuchemos. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos las catequesis dedicadas a las bienaventuranzas y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciendo vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. Era el resumen en español del pontífice, seguido, por supuesto, sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación será el resumen en portugués, una catequesis donde el Papa habla del mundo con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades que no puede aprobar el tipo de existencia del cristiano. Las estructuras de pecado a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto, como algo que hay que marginar.
Si el mundo vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Es doloroso recordar que en este momento, dijo el Papa, hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo. Incluso hay más cristianos perseguidos en este siglo que en otros siglos, dijo el Papa. Y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ou aceita a proposta e se abre ao bem, ou rejeita a luz e endurece o coração, chegando à violência e perseguição. A senda das bem-aventuranças é caminho pascal que leva de uma vida segundo o mundo à vida segundo Deus, de uma vida guiada pela carne à vida guiada pelo Espírito da verdade. Esta obediência ao Espírito faz brotar tanto amor no coração que se chega ao ponto de oferecer a própria vida pela salvação dos perseguidores. Assim, o drama da perseguição é também o lugar da libertação das cadeias do sucesso à custa dos outros, da vanglória e domínio do mundo. Então, de que se alegra a pessoa que é rejeitada pelo mundo por causa de Cristo? Alegra-se por ter encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro. De facto, como se lê no Evangelho de Marcos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? A continuación, el saludo en italiano del Santo Padre a los oyentes de habla portuguesa. Les confío vuestra vida y la de vuestras familias al buen Dios. Recen por mí también. Exhorto a vuestras familias a que se reúnan diariamente para rezar el rosario bajo la mirada de la Virgen Madre, para que no se agote en ella el aceite de la fe y la alegría que brota de la vida de los que están en comunión con Dios. En sus saludos el Papa ha recordado lo que ha solicitado a todos los fieles en mayo, dedicar este mes de mayo para redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros. En su carta dirigida a los fieles, el Papa escribe: es tradición rezar el rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual, dice Francisco. Por eso la propuesta de redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Ustedes, dijo, pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero en cualquier caso hay un secreto para hacerlo, la sencillez. Y es fácil encontrar incluso en Internet buenos esquemas de oración para seguir. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. En la breve carta, el Papa adjunta también 2 textos de oraciones que invita a recitar al final del rosario, las cuales asegura que él mismo dirá durante el mes de mayo, unido espiritualmente a los fieles. La primera oración es la que se dirigió a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis el 11 de marzo pasado, en un videomensaje que precedió
a la celebración de la misa en el santuario romano presidida por el cardenal vicario Angelo de Donatis para la jornada de ayuno y oración. La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento evoca la Salve Regina, particularmente en aquel: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, para detenerse luego en todas las categorías de personas que han estado sufriendo y luchando de diversas maneras contra el COVID-19. El monitor en lengua árabe está haciendo el resumen de la catequesis del pontífice. Dentro de poco, el Santo Padre dirigirá su saludo a los fieles de lengua árabe que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación, a través de los diferentes medios, en YouTube, en nuestro portal, en Facebook Live en estos instantes. داعيا إلى ضرورة عيشها بحسب المسيح وإنجيله أي بالسير عكس العالم وعقليته حتى وإن تعرضنا للإقصاء. El Santo Padre ha asegurado que contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba del COVID. El Santo Padre, en su carta a los fieles, invitándolos al rezar el rosario en mayo, les concluye diciendo que rezará por nosotros, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, dijo, recen por mí. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias, una de las oraciones pide a la Virgen María que consuele a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma, sostiene el Papa. Y sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde la Virgen confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Di lingua araba che seguono in questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Le beatitudini rappresentano un cammino di santità sul quale camminiamo per diventare veri discepoli di Cristo. Sono l'unica via per seguire il suo esempio, per diventare come Lui e così accogliere il suo regno e ottenere la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. Era el saludo del Santo Padre en italiano, dirigido a los fieles de lengua árabe. A todos ellos que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación, las bienaventuranzas representan un camino de santidad en el que caminamos para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Son el único modo de seguir su ejemplo, de hacerse como Él y así acoger su reino y obtener la verdadera alegría. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre del maligno. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. A continuación viene el monitor que en lengua polaca dará el resumen del pontífice. En su catequesis, el Papa afirmó que es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza de forma victimista y autocompasiva. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Solo un poco más tarde, Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte contra la pérdida del sabor. De lo contrario, la sal solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Por lo tanto, también hay un desprecio que es nuestra culpa cuando perdemos el sabor de Cristo y el del Evangelio. Hay que ser fiel al humilde camino de las bienaventuranzas, porque eso es lo que lleva a ser de Cristo y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo. Cuando se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor,
Pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que afrontó con gusto los sufrimientos de la persecución que sufrió. La exclusión y la persecución, dijo el Papa, si Dios nos concede la gracia, nos hacen parecer a Cristo crucificado y al asociarnos a su pasión, son la manifestación de la nueva vida. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Aceptar su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones para ofrecer la vida por el mundo sin comprometerse con sus engaños y aceptando su rechazo. Esta es la vida del reino de los cielos, la mayor alegría, la verdadera felicidad. Doświadczając odrzucenia, lekceważenia i prześladowań z powodu Chrystusa, pamiętajmy, że te sytuacje najpełniej El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el Espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Cari polacchi, saluto cordialmente. A continuación, el Papa, dirigiéndose a los polacos, los saluda cordialmente a cada uno de vosotros y a vuestra familia. Después de mañana comenzaremos el mes mariano, el mes de mayo. Permaneciendo en nuestras casas a causa de la pandemia, aprovechemos este tiempo para redescubrir la belleza del rezo del rosario y la tradición de los servicios marianos. En la familia o individualmente, en cada momento, fijen su mirada en el rostro de Cristo y en el corazón de María. Que su intercesión maternal les ayude a enfrentar este momento de prueba particular. Los bendigo de corazón. Una vez más, el Santo Padre en sus saludos recuerda a los fieles la importancia de la invitación del Papa para que en este mes de mayo, desde nuestras casas, redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa. El Santo Padre, además, en su carta adjunta 2 textos de oraciones que invita a rezar al final del rosario, las cuales, asegura él mismo, él dirá durante el mes de mayo, unido espiritualmente a los fieles. La primera, recordamos, es la que se dirigió a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis, el 11 de marzo pasado, en un videomensaje que precedió a la celebración de la misa en el Santuario Romano, presidida por el cardenal vicario Angelo De Donatis. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione. La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento evoca la Salve Regina, particularmente en aquel: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, para detenerse luego en todas las categorías de personas que han estado sufriendo y luchando de diversas maneras contra el COVID-19. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. A continuación, el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua italiana. Hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena. Esta gran figura de mujer sacó de la comunión con Jesús el coraje, la valentía de la acción y esa inagotable esperanza que la sostuvo en las horas más difíciles, incluso cuando todo parecía perdido, y le permitió influir en los demás, incluso en los más altos niveles civiles y eclesiásticos, con la fuerza de su fe. Que su ejemplo ayude a cada uno a saber unir con coherencia cristiana un intenso amor a la Iglesia, a una efectiva preocupación por la comunidad civil, especialmente en este tiempo de prueba. Dirijo un pensamiento y le pido a Santa Catalina que proteja a la Italia en esta pandemia, que proteja a Europa, que proteja a toda Europa para que permanezca unida. Dirijo un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos, a los recién casados.
Los exhorto a todos a ser testigos de Cristo resucitado, que muestra a los discípulos las gloriosas heridas de su pasión. Con todo mi corazón los bendigo. A continuación, es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así el Santo Padre ha concluido la audiencia general de este miércoles 29 de abril, donde el Santo Padre ha recordado el próximo 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, y a quien por su intercesión le ha pedido que confíe a la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. También el pontífice ha recordado en varios momentos de sus saludos este próximo mes de mayo para invitar a los fieles a redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Nosotros de esta manera nos despedimos y gracias por habernos acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News. Y también un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido y quien nos ha escuchado a través de YouTube y Facebook Live. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la audiencia general del Santo Padre. Soy Patricia Inestrosa, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.